Parece que nuestro querido amigo el Guasa ha recibido unas cuantas mejoras en esta actualización, así que en este video vamos a poner a prueba qué tanto ha mejorado este personaje. En el pasado, cuando salió Ghostface, digamos que no era tan bueno como se esperaba. Era un personaje bueno, pero no cumplió con las expectativas que tenía la comunidad. Pero hoy la cosa es diferente porque al parecer ahora Ghostface está roto según dice mucha gente, y es por eso que vamos a ver el potencial que tiene Ghostface con sus nuevas mejoras. Sin mucho más relleno, dale like, suscríbete y vamos con la review del Ghostface mejorado. Bueno, la pasiva no le voy a comentar mucho porque es un personaje que ya la mayoría conoce, así que lo único que tienen que saber es que este personaje por cada golpe básico que da obtiene un efecto único. Con 5 de esos efectos su ataque especial 2 le activa una pasiva donde se vuelve loco, tiene una cuarta barra para cambiar de variante y con esa variante obtiene nuevos combos y se cura. Y por último, puede salvar a un compañero de equipo cuando esté a punto de morir. Resumen muy resumido. Pero bueno, estamos acá para ir directo a probar los cambios, así que por acá estaría el equipo que armé, que sería el de Noob Saibot de Mecha 11, que nos da más daño por letal y crítico. Tenemos por acá al Guasa, que bueno, ya la conocemos, que es el que recibió los buffs. Por acá están los equipamientos que le equipé, que básicamente es un poco de velocidad por acá con ceguera, que la verdad que le beneficia un montón con los nuevos cambios que tiene, que ya los veremos en el gameplay. Y por acá también tenemos al Homelander, que también nos va a beneficiar con esa velocidad extra, con ese daño letal. Y bueno, porque Homelander es Homelander, chicos, no se puede tener un equipo serio sin Homelander. Pero bueno, sin decir mucho más, vamos a comenzar con esta primera batalla. Ok, primera pelea por acá. Lo que hay que saber es que Ghostface tiene un montón de cambios. Tiene cambios en sus ataques básicos, tiene cambios en su primer ataque y en su segundo ataque también. También tiene cambios en los finalizadores de combo, que también por acá voy a estar poniendo una comparación entre los combos y los combos que tenía antes. Por acá hice un edit de cómo era antes y cómo son ahora, así que por ahí estarán viendo. Pero bueno, lo primero, lo básico es que ahora Ghostface es más rápido. Ahora sus combos son mejor encadenados, están mejor, digamos, enlazados. Ahora el enemigo no se cae cuando le hacemos, por ejemplo, este finalizador de combo, que ahora se queda ahí para el enemigo en vez de caerse, porque antes se caía y eso hacía que básicamente no le podíamos pegar y que el enemigo se levantaba y nos hacía seguramente un ataque especial o directamente nos contraatacaba. Así que por esa parte la verdad que Ghostface ha recibido una mejora, la verdad que muy necesaria, porque la gente estaba pidiendo a gritos que por favor le mejoren los combos, porque era algo que este Ghostface la verdad que flaqueaba bastante, le faltaba un pequeño arreglo en los combos y la verdad que este cambio creo que lo arregla para siempre, ¿no? Es un cambio que está perfecto. Bueno, lo sacamos por acá y este combo acá se supone que arranca más rápido. Este por acá, el del salto, ahora se supone que es más seguro. Creo que sigue siendo inseguro, pero no tanto como antes. Creo que bueno, si metes al enemigo contra la pared, creo que sí o sí básicamente te vas a comer un contraataque por parte del enemigo. Pero si lo haces cuando estás en mitad de pantalla, creo que no debería pasar nada. Bueno, más o menos. Después tenemos este combo acá, que ahora tampoco tira al enemigo. Tenemos por acá la patada, que ahora la podemos encadenar mejor y va a hacer que básicamente podamos seguir el combo de manera más fluida, sin que nos interrumpan. Así que también se aprecia bastante. De hecho por acá van a ver que por acá puedo hacer esto. Acá también los combos del siguiente, del Stu, del Guasa número 2, también fueron cambiados y ahora son más seguros, más rápidos también. Por acá le van a notar que este ataque ahora es más seguro porque nos levantamos más rápido. Antes te levantabas, bueno, cada 10 segundos. Era una cosa que te caías y no te levantabas más. Así que por acá si hago el finalizador de combo, a ver si me lo deja hacer. Bueno, este combo también es bastante más seguro, ahora es más rápido. A ver si por acá, ok, por acá hago esto y se supone que ahora es más rápido, cosa que no pasó ahora. Bueno, ese combo sigue siendo un poco inseguro cuando estás contra la pared, pero cuando estás en la mitad del campo creo que no debería pasar lo que me acaba de pasar. Así que por esa parte, como digo, este Ghostface ha recibido unas mejoras en los ataques básicos y finalizadores de combo bastante importantes. Bueno, ahora quiero probar por acá el cambio del primer ataque del Guasa, a ver si este Scorpio me puede dejar irme, por favor, me quiero ir. Ok, perfecto, ahora se supone que el primer ataque tiene más rango, ahora ya se supone que no puede fallar, que antes fallaba literalmente cuando estaba cerca. Por ejemplo, acá fallaba y ahora efectivamente le damos los dos ataques, perfecto. Literalmente arreglaron el primer ataque Guasa, lo arreglaron por fin, arreglaron literalmente todo lo que tenía mal
que eran los ataques básicos, los finalizadores de combo, el primer ataque. Y ahora también arreglaron, ojito, el segundo ataque. Porque ahora, sí, a ver si puedo acumular por acá el suficiente poder. A ver si me dejan acumular por acá el suficiente poder. Scorpion, quédate quieto. Ok, se supone que le aumentó el rango al segundo ataque, así que si yo por ejemplo hago esto y hago esto, efectivamente le golpeo de forma Bluetooth, gente. Ahora el Ghostface tiene un cuchillo Bluetooth, gente, totalmente épico. Este también era un cambio muy importante porque el segundo ataque de Ghostface siempre fallaba cuando estabas mínimamente un poquito más lejos. Ok, me lo mataron pero no importa porque ahora ya vimos que el Ghostface efectivamente puede hacer su segundo ataque después de un finalizador de combo que antes no lo podía hacer. Literalmente cuando hacías el segundo ataque siempre fallaba cuando lo alejabas un poco al enemigo, así que es un cambio que también lo hace más perfecto. Ahora ya podés enlazar bien por fin el segundo ataque sin tener que depender de estar abrazando al enemigo. Ok, por acá lo voy a sacar de vuelta, vamos a ver si puedo demostrar de vuelta esto por acá. Vamos a hacer el primer ataque por acá, perfecto, le sacamos el escudo al Rey, por favor que no me haga el X-Ray. Ok, perfecto, mira mal que tenga el talento ese que me salva las pompas siempre. Ok, por acá hacemos esto por acá, perfecto, lanzamos el combo y también con velocidad. Ahora los ataques del Ghostface creo que son prácticamente inesquivables. Creo que ya podés spamear por acá los ataques y no te van a interrumpir. A menos que seas un Rain y vengas por acá con el Fatal Blow. Creo que no te van a interrumpir nunca. Por acá, vamos a ir de vuelta a esto por acá. Perfecto. Esa mejora del combo está muy buena. Esa mejora del combo que puedas enlazarla tan bien está muy buena. Ok, por acá hacemos esto por acá. Hacemos lo que digo del finalizador de combo. Por acá hacemos esto. Hacemos el segundo ataque. Bueno, ok, por acá de vuelta hacemos esto por acá. Bueno, te vas a comer un Fatal Blow por hijo de puta. Bueno, lo único que no arreglaron sería el Fatal Blow de Ghostface, que se sigue viendo un poco mal, la verdad, como que le corta la mano, pero como que no le corta nada. Así que bueno, yo creo que en general los cambios se notan bastante. Se nota que ahora es un personaje, diría que entra al rango de tier A+, no entra en el rango S como mucha gente cree. Yo creo que está, o sea, pasó de estar en un rango B a un rango A+, yo diría, en general. Yo creo que es un buen personaje ahora, de hecho un muy buen personaje. Ok, también un cambio que no mencioné con el segundo ataque es que ahora el ataque normal es imbloqueable también. Antes solamente era imbloqueable cuando tenía el estado de maníaco, cuando tenía las 5 acumulaciones completadas. Ahora podés hacer el segundo ataque, que te bloqueen el primer ataque y que sea imbloqueable igualmente. O sea que básicamente ahora el Ghostface tiene más rango en el segundo ataque y ya las dos variaciones de los ataques son imbloqueables, lo cual también lo hace perfecto. O sea, ahora este Ghostface está recontra potente. De hecho, por acá, bueno, acabo de encerrar al Homelander en la pared y me lo detoné. Pero bueno, mi intención no es solamente jugar con Ghostface en el modo de juego de batalla rápida, así que por acá preparé para este video de vuelta la batalla 50 de la Torre del Tiempo, la batalla final de vuelta, para ver verdaderamente la diferencia que hay entre el Ghostface del pasado y el Ghostface que tenemos actualmente con todas las mejoras. Así que por acá tenemos el equipo de Homelander, que es totalmente indispensable. También tenemos por acá al Waza con este equipamiento que le va a permitir hacer mucho daño con finalizadora de combo por este equipamiento de acá. Y también por, obviamente, las hojas Muramasa. Así que yo creo que va a ser un papel muy importante para aniquilar a todo el equipo enemigo, básicamente. Aniquilar a todo el equipo. Y por acá tenemos al Scorpion para salvar al Ghostface si es que algo le pasa. Si es que humildemente él quiere morir. Así que nada, muchachos, por acá otra vuelta de la Torre del Tiempo. Y esta vez le vamos a pasar con el Ghostface bufeado. Ok, por acá comenzamos, sacamos ya al Ghostface para demostrar su habilidad, su potencia, su velocidad por acá con su nuevo finalizador de combo. Por ahí tenemos el tremendo daño que hace con los finalizadores de combo. Por acá de vuelta, perfecto. Ahí vemos que los combos ya son totalmente seguros. Por acá esto la verdad que es increíble con el golpe Bluetooth. 1.000.000 de daño, tremendo. Por acá esto, por acá, perfecto. Acabamos de matar al Scorpion MK1. Acabo de interrumpir al Shang Tsung con mis combos básicos. Nada, gente, tremendo. Acabo de matar al Scorpion MK1 en cuestión de 15 segundos y no estoy ni siquiera bromeando. Ok, por acá sacamos la variante Stu para curarnos un poco. Bueno, mejor no, todavía no, ok, por acá. Primer ataque ya es imbloqueable, perfecto, ok. Menos mal que existe este buff y menos mal que ya este segundo ataque ya es imbloqueable de las dos variantes. Así que me sirve literalmente este buff. Me acaba de salvar la vida. Por acá sacamos al Stu para que me recupere un poco de vida. Vamos a parar también un poco los combos. Ok, me voy a recuperar con mi velocidad. Vamos a sacar por acá a mi querido Smoke MK.
Ok, perfecto, hacemos esto por acá. Esto ya es seguro, perfecto. Esto también encaja bastante bien. Por acá hacemos esto que es imbloqueable, así que Shang Tsung no te vas a poder proteger como antes. No te vas a poder proteger como hacías antes de este ataque que antes no era imbloqueable. Pero que ahora lamentablemente para tu caso ya es imbloqueable. Creo que me van a matar. Menos mal que me equipé para este caso el Scorpion Fuerza Asalto para que me salve de vuelta. Por si algún tipo de caso me mataban el Ghostface, lo cual acaba de pasar, así que por acá de vuelta al campo de batalla. Hacemos por acá, primer ataque para causar por acá el debilitamiento. Este Geras está en problemas, gente, este Geras no se puede salvar, lamentablemente está en manos, en garras de Ghostface. Y por acá vamos a terminar esto con un buen segundo. Ni siquiera hizo falta. Creo que esto es algo que el Ghostface del pasado no podría haber hecho tan rápido. Este Ghostface acaba de pasar a 350 en cuestión de un minuto y un poquito más. Pero bueno, creo que eso antes este Ghostface no lo podía hacer, pero ni en pedo. Así que con esto yo creo que se ve evidenciado que este Ghostface efectivamente está recontra bufeado. Ahora yo diría que está en el top, dentro del top quizás 20 mejor diamante del juego. Capaz para una persona esté, no sé, capaz en el top 15 o por ahí. Pero en mi humilde opinión, la verdad que se nota un montón la mejora que ha tenido este Ghostface. Pero bueno, reclamamos por acá mi humilde recompensa de esta torre, que es básicamente reventa de cristales y un poquito de mejoras. Pero bueno, todavía esto no acaba por acá, porque también tengo para jugar la batalla 100 de la torre Bolt. Así que vamos a poner a prueba si este Ghostface está a nivel de la torre del mismísimo Homelander, la torre más complicada de todo el juego. Así que vamos a ir por acá con este siguiente equipo, que es este de acá, que es básicamente Ghostface con el equipo pesadilla. Así que vamos a ver si este Ghostface está a la altura de esta torre. Vamos a comprobarlo. Ok, comenzamos por acá, perfecto. Ok, se retira el Homelander cagoneta. Ok, por acá el Joker puede evitar que me lance la carta verde, porque si no va a hacer que me lance ceguera para siempre. Así que vamos a intentar evitar eso por ahora. Ok, por acá formamos un poco de poder, perfecto, hacemos esto. Decime que lo mata un golpe, por favor. Creo que podría matar un golpe si es que le causo... A ver... Lo mataré en casi, ok, sacó bastante vida, la verdad, así que no tengo quejas. Por acá hacemos esto por acá. Su nuevo combo que la verdad que me ayuda un montón. Por acá hacemos esto, primer ataque que nunca falla ahora, perfecto, pimba, pimba. Ok, ojito con esto, ojito con el Kai más negro. Ok, Freddy Krueger, por acá necesito tu ayuda. No, Freddy Krueger, ¿qué has hecho? Has ayudado al enemigo, lo has ayudado. Ok, de vuelta cambia este hijo de su madre. Ok, vamos a hacerle esto para darle una pequeña lección. Vamos a ver si lo podemos... Bueno, lo voy a matar, pero por acá voy a sacar ahora al Jason. Ah, pero sos un cagón. Ok, pimo por acá, pimo por acá. Creo que no le voy a pasar en un intento como yo sospechaba. Así que por acá voy a intentar hacer un segundo ataque del Jason. Ok, MK Mobile, siguiente bufeo. Arreglen por favor el alcance del segundo ataque de Jason. Por favor, ¿qué es ese alcance diminuto? Ok, ahora sí por fin este Homelander no se va a escapar de mí. No se va a escapar para nada. Pero la puta madre. No pasa nada porque por acá ahora este Noob va a caer. Este Noob va a caer bajo el cuchillo. Bueno, ni hace falta. Ok, por acá sacamos el Ghostface, perfecto. Ok, vamos a enlazar esto, perfecto. Hacemos esto por acá. Vamos a probar un poco los combos, ok. No me puedo interrumpir, perfecto. Hacemos esto por acá, perfecto. Ok, yo recomendaría acá mejor sacar al Stu, ok. Con ese combo mejor vamos a asegurarnos que le damos al enemigo. Así que voy a hacer esto por acá. Ahora como es imbloqueable, ya esto se le va a comer sí o sí. Así que creo que esto debería matarlo ya. Sí, perfecto, porque tenemos letal. Y este Ghostface cae bajo mis pies. Ok, por ahí está el Ghostface flexando un poco sus músculos, sus tremendos cañones. Así que por acá, gente, vamos a ver qué diamante me van a dar, por favor. Que no sea una reventa, te lo pido. Solamente que no sea una reventa, que sea cualquier diamante, una devora también, te lo pido. Pero bueno, antes de irme por acá voy a jugar una última partida para comprobar algo más. A ver, para estar un poco más seguro, quiero comprobar si puedo cambiar con el finalizador de combo por acá este segundo ataque. A ver si puedo con este de acá, a ver si se puede. Ok, efectivamente, sí se puede, gente. Ghostface top 1. Nada, mentira, como digo, Ghostface ahora está para mí en el tier A+, está por ahí cerca del top 20 de mejores diamantes del juego. Ahora es un personaje mucho más ofensivo que puede atacarte sin que lo contraataquen a él, sin que sea interrumpido tan fácilmente. Yo creo que con el equipamiento adecuado, con velocidad y con un buen equipo, puede ser fácilmente un personaje que te carree en tu equipo. Antes no lo podía hacer, pero ahora yo creo que ya puede ser
ese tipo de personaje, el que te carrea. Y bueno, damas y caballeros, en mi humilde opinión, yo creo que Ghostface está muy bien ahora. Es un personaje totalmente distinto a lo que era antes, al menos en términos de utilidad en ataque. O sea, sigue teniendo el mismo daño de antes, solamente que ahora lo puede liberar mucho más. Ya puede utilizar el potencial que siempre tuvo este personaje, pero lo único que lo limitaba era el rango que tenía en los ataques especiales, que ya fue arreglado, como vimos, ya el segundo ataque está perfecto. Y también los combos que tenía, que algunos eran bastante malos, lo limitaba bastante. Sin embargo, acabamos de ver que han sido totalmente mejorados y son mucho más aprovechables a la hora de continuar el combo. Así que se nota que este personaje lo han trabajado bastante y ahora es el personaje que debía ser cuando lo lanzaron. Ahora está bastante pulido. Denota a este personaje con respecto a la última nota que le di en su review, que fue un 8 de 10. Ahora le voy a dar un sólido, diría que un 9 de 10. Con esas simples mejoras que le dieron, ahora es un gran personaje diamante. No entra para mí dentro del top 10 mejor diamante del juego, pero sí que te lo metería dentro quizás del top 15 para arriba. Quizás top 15, top 14, top 13 por ahí. Yo creo que ahora es un personaje más que sólido. Déjenme ustedes en los comentarios, gente, qué opinan y qué les parece esta nueva versión del WhatsApp, del Ghostface. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, un like apoyaría un montón. También se pueden suscribir para llegar a los 67.000 suscriptores, que sería una maravilla. Abajo en la descripción también tiene el link para unirse al servidor de Discord oficial de la comunidad, donde puedes compartir tu experiencia en MK Mobile junto con mucha otra gente y donde puedes ver noticias, información y filtraciones con todo lo que tiene que ver con Mortal Kombat Mobile. Un saludito como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Lautaro Nahuel, Diego González, Leonel Ceballo, Mesias FC, Alex Rivera, Mateo, Santinos, Agustín González, Kaito09, Shadow NS, Macerro, Lord Draco, It's Mouse, Itzelux, Ezequiel Carrizo, Dawan Monk, DJ Juaco, Daniel Rodríguez, Fénix y Elio González. Y como últimos, pero no por eso menos importantes, un saludito a todos los demás miembros, que muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno, gente, espero que como siempre tengan un gran día y nos veremos en el próximo video. Chao.